Pues mi nombre es Jorge Martín Valencia Rosas, soy músico profesional, y aunque lo profesional no tiene que ver con el grado académico, sino el amor que uno le tiene a las cosas y a la actividad humana a la cual se dedica, creo que lo hago con un fuerte amor del rescate, el amor a nuestra historia, a nuestra música, y pues me dedico a tocar un instrumento ya perdido, que es la guitarra séptima mexicana. Perdido en la sociedad mexicana contemporánea y muy recurrida desde 1750 hasta 1950, o sea, 200 años de la guitarra séptima mexicana. Y este instrumento pues nos habla de muchas cosas que vio en el andar histórico de esto que llamamos México. Desde la intervención de las nuevas políticas borbonas, a la Nueva España, que desataron un descontento y que esto a su vez desprendió la independencia, hasta los vericuetos de la Reforma, las intervenciones norteamericanas, francesas, la Revolución, el cardenismo, el cine de oro mexicano, y pues todo eso vio este instrumento que dio vida a la cultura mexicana. Dentro de mi familia pues hay algunas personas distinguidas en los nombres de las familias de guanajuatenses. Mi padre y mi madre son de allá, y por la parte materna, los Rosas y los Reina fueron familias de músicos. Dentro de ellas pues está José Reina, bandolonista, que fue directamente tío de Francisco Reina, el abuelo de mi mamá, y de la familia del hermano de Juventino Rosas, el resto de los Rosas, ¿no? Y de la familia de mi papá, pues doña Meteria Valencia, que hacia finales del siglo XIX pues fue una de las hacendadas más queridas por los peones, porque ella mandó llevar a Salamanca, a Salvatierra León y a todos esos lugares el tren, ¿no? Gracias a ella se fue el tren para allá, disponía de comedores populares para los peones, y también les ponía hospitales totalmente gratuitos. Ella comienza a enaltecer algo que el siglo XX retomaría, que son también instituciones públicas en ese sentido, ¿no? Es decir, instituciones de salud, ¿no? De salud pública. Entonces ella es muy querida allá en Guanajuato, que a su vez también fue familiar de Gabriel Valencia, quien fue el jefe de las Fuerzas Armadas de México, ¿no? Y que incitara también a los norteamericanos a venir a invadir, con el pretexto de que si venían los norteamericanos seguramente iban a apoyar los franceses y los españoles a México, y se podía replantear una nueva sociedad nuevamente en manos de extranjeros, ¿no? Pero el caso fue que no les resultó, y México y el pueblo tuvo que poner los muertos y hacerle frente al ejército norteamericano. Y bueno, en estos menesteres de la música, pues yo estoy investigando este instrumento. Me gusta mucho el siglo XIX porque fue el auge del instrumento, fue el punto nodal donde en la gran mayoría de nuestro territorio la guitarra séptima se tocaba, seguramente por condiciones ideológicas, es decir, era un instrumento que reivindicaba los intereses del americano frente a instrumentos que venían de la península, como la guitarra de 5 y de 6 órdenes, es decir, un versus que había en los instrumentos de cuerda, como se dio por ejemplo en la iconografía de las vírgenes, la de los remedios, que representaba al español, y la morena, la guadalupana, que representaba los intereses de los americanos, ¿no? Que representaba
al indígena. Y la guitarra séptima también glorifica esta identidad al ser la guitarra del americano contra la guitarra de la península. Y es muy bonito este instrumento, se comienza a elaborar bastante música, desde grandes músicos que tocaron el instrumento, pilares de hecho en la música como José María Bustamante, Ignacio Cádiz, incluso el mismísimo Gómez, que en algunos métodos como el instructor filarmónico o el inspirador permanente, pues hacen recurrente la figura de la guitarra séptima para acompañar los ejercicios, ¿no? Como en el instructor filarmónico, las obras para fortepiano y guitarra séptima, estas transcripciones de óperas, de temas de óperas, y en el inspirador permanente para hacer los ejercicios de Bordogni, los cantos, los 36 cantos. También hace un arreglo para guitarra de 7 órdenes. Y prácticamente el siglo XIX dio a bastantes septimistas, otro compositor como Arévalo, que de hecho también fue operista, nos deja algunas cosas en Guadalajara, hacia los 70 él parte a Norteamérica, y encuentro hace poco un álbum que le perteneció a Miguel S. Arévalo. Encontramos también que a finales del siglo XIX hubo un músico que le dio la vuelta al mundo, su nombre, y fue uno de los que orgullosamente graba y da testimonios de lo que hoy llamamos guitarra séptima en nuestra guitarra oriunda, la guitarra séptima mexicana, que fue don Octaviano Yáñez. Nos lega para el mundo una visión, una construcción de una escuela guitarrística para el siglo XX, pero todavía con estas viejas escuelas, esta vieja usanza del siglo XIX. Él es el que va a dar un paso a la modernidad del siglo XX. Y pues bueno, me encanta tocar este instrumento, soy uno de los pocos que toca el instrumento. Si acaso conozco a 5 más que tocan el instrumento, un tantos todos dispersos en algún punto de la República, yo aquí en el DF, el maestro Selvio aquí también en el DF, Arturo allá en Nayarit, y otras personitas en Zacatecas, por ejemplo, Estadías, y somos poquitos los que estamos haciendo esta labor, después de ser el país de los septimistas, prácticamente, el instrumento pues decae. Y pues el compromiso está ahí, ¿no? En no dejar morir nuestras tradiciones. Me parece que el que olvida a su historia, está condenada esa persona a repetir muchos errores del pasado. Y para eso sirve nuestra historia, y para eso sirve y serviría darle vuelta nuevamente a la rueda de nuestra música. No tiene nada de malo, al contrario, mucho que podemos ganar, mucho que ganar. Son las bases de un futuro que sale de nuestra propia historia, y son cimientos totalmente sólidos. Las culturas no son camisas de fuerza, las historias no son modelos que vienen a otros países y se postran como camisas de fuerza, sino nuestras necesidades actuales y futuras pues van a pertenecer a todo ese linaje que nos haya otorgado la historia, ¿no? De ahí van a salir nuestras propias herramientas para una mejor música en el futuro y para saber gozar una música en el presente. Y yo creo que la médula es compartirla. Me parece que una de las cosas que tiene el siglo XIX tan propositivo es que la música es unida. Por ejemplo, el jarabe es la gran hermandad de varios sonecitos, y cuando la gente se unía para bailar, para disfrutar,
era una gente que vivía de una forma más justa, más humana. Me parece que es una de las reflexiones que la propia música nos deja. Esta unión de varios sonecitos hacen un gran jarabe. Esta unión entre músicos, investigadores, compañeros actualmente, pues haríamos totalmente pues una gran defensa frente a imposiciones extranjeras que nos quieren decir, olvida tu historia, ¿no? Sé un autómata, sé solamente un explotado que no sea consciente de su entorno, ¿no? Me parece que eso es lo que nos deja nuestra música, nuestras herramientas musicales de nuestro país. Y pues a darle, yo creo que me quedo con esta reflexión. La música es para disfrutarse, para compartirla. Y pues bueno, les agradezco a Rocío por esta pequeña entrevista. Gracias. A ti.